noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy tenemos interesantes entrevistas, la primera de ellas para hablar un poco de la economía. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas con el tipo de cambio? ¿Qué es lo que va a pasar con el crédito de consumo para toda la gente, por ejemplo, que compra, digamos, con tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos vehiculares? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés, que es una variable muy importante que mueve la economía del país, en realidad de cualquier país? Eso lo vamos a ver con Melvin Escudero, director de la maestría en finanzas de la Universidad del Pacífico. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Ricardo Yesque, él es exministro del Ambiente, y vamos a hablar sobre el tema de la concesión de la central hidroeléctrica Santa Teresa II. Hay voces pro y en contra, digamos, de esta concesión. Vamos a analizar un poco el detalle de qué hay detrás de esta concesión y cuáles pueden ser los efectos positivos y negativos alrededor de esta concesión. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Hugo Jara, el jefe del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, y vamos a hablar sobre la optimización de la evaluación de los estudios de impacto ambiental con respecto al tema del recurso hídrico. O sea, se está definiendo unos términos de referencia para hacer que la evaluación del impacto, de los estudios de impacto ambiental con respecto al tema de recurso hídrico sea mucho más fácil, mucho más rápida, y los actores involucrados dentro de este esquema de evaluación tengan una sola voz, de forma tal que se agilicen los procesos de evaluación. Vamos a hablar sobre esto en la tercera parte del programa, así empezamos Punto Económico la noche de hoy, y con nuestro primer invitado, el señor Melvin Escudero. Melvin, buenas noches, bienvenido nuevamente a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. Mucha gente se está planteando varias preguntas en las últimas semanas, porque hay indicadores económicos que definitivamente están tirando una voz de alerta de que existe incertidumbre, hay volatilidad. En la primera voz de alerta se está tirando con un indicador sensible para mucha gente, que es el tipo de cambio. Hemos visto que el tipo de cambio ha venido subiendo, en los últimos días, y las personas están preguntando, sobre todo aquellas que tienen, por ejemplo, deudas en dólares, si es que el tipo de cambio va a seguir aumentando o va a bajar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando en la economía mundial que están afectando este tipo de indicadores económicos? En primer lugar, hay un contexto de ajuste. Ya no es la misma situación de hace 3 meses o de inicios de año. Hoy en día hay ciertos elementos dentro de la economía global que requieren de mucha atención, y los elementos, fundamentalmente los factores que han, experimentado alta volatilidad y preocupación, primero son las tasas de cambio. El tema de la devaluación del sol en Perú no solo es un fenómeno local, esto ha sucedido en todos los mercados emergentes e incluso en todos los países de Latinoamérica. El otro elemento importante es una subida significativa desde 100 puntos básicos en las tasas de interés de mediano y largo plazo en los mercados de bono, ajustándose un poco a las posibles medidas que en los siguientes meses y años la Reserva Federal va a tomar respecto a una restricción a las tremendas emisiones de liquidez que ha venido llevando. Y el tercer elemento está vinculado a los mercados de commodities. China ha reducido su tasa de crecimiento y si da una sorpresa negativa, esto podría continuar en los siguientes meses. Y afectar obviamente el sector minero peruano. Así es, y curiosamente, la economía peruana depende de manera importante del tema de los commodities, también depende de manera importante del costo del crédito y la tasa de cambio, debido a los niveles de dolarización que todavía están cercanos a la mitad de los activos en el sector financiero, es una variable fundamental, ¿no? Vamos al origen de este asunto. Tanto el tipo de cambio, que es lo que se está moviendo actualmente, como las tasas de interés, que probablemente, y eso lo vamos a ver en breves segundos, van a comenzar probablemente a moverse también, dependen actualmente, lo que está sucediendo en Perú, de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es correcto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos y por qué está sucediendo esto ahora? Para entender con claridad los ajustes que se están realizando, uno debe de también conocer qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando fundamentalmente es que la economía americana estaba bajo mucha presión recesiva y con inflación incluso que podía ser negativa. Y por esa razón la Reserva Federal, desde hace ya casi 5 años... Que viene a ser como el BCR, el Banco Central de Reserva de Perú en Estados Unidos. Decidió emitir ingentes cantidades de dinero para evitar que la economía americana caiga a un escenario de recesión. Es como soltar la maquinita. Así es. Pero en Estados Unidos. Así es. El balance de la Reserva Federal creció por 4 veces en los últimos 5 años, lo cual es históricamente
un caso único, nunca antes ha sucedido. La cantidad de emisión de dólares es tan significativa que esto generó, por un lado, la caída del tipo de cambio a nivel global del dólar, lo cual ayudó a hacer que los commodities subieran de valor. ¿No? Acá hay una correlación, digamos, inversa. Cada vez que el dólar se debilita, los commodities se fortalecen, y cada vez que el dólar se fortalece, los commodities tienden a perder valor. Vamos a parar un momento ahí para entender todo el contexto. Entonces, finalmente lo que sucedió fue Estados Unidos, en un esquema recesivo, comenzó a soltar la maquinita, o sea, comenzó a botar dólares en la economía, y obviamente en la medida en que habían más dólares en la economía, que la ventaja de Estados Unidos es que los puede exportar, de cierta forma, porque todos los chinos, los japoneses, todo el mundo saca dólares, digamos, de la economía americana. Esto implicó que la moneda, el dólar, con respecto a todas las otras monedas del mundo, en general, digamos, para ponerlo en sencillo, perdiera valor, porque obviamente al haber más dólares en la economía con respecto a la misma cantidad de monedas, el dólar se tiene que debilitar. Y eso fue lo que sucedió con el sol peruano. Así es, y no solo con el sol, casi con todas las monedas a nivel global. Pero adicionalmente este exceso de flujo tiene que finalmente invertirse en algún lugar. Entonces, si la economía americana empezó a mostrar señales de estabilización, gran parte de este dinero, de manera especulativa, empezó a orientarse hacia los mercados emergentes. Como Perú, por ejemplo. Como Perú, por ejemplo, que tienen buenos fundamentos, y esto empezó a presionar lo que se denomina capitales golondrinos, las tasas de interés domésticas a la baja, empezó a presionar el tema de las monedas, haciendo que el sol se fortalezca, al igual que otras monedas de países emergentes que tienen buenos fundamentos. Pero además hizo que las bolsas empezaran a subir y los commodities también empezaran a subir, que son los activos reales. ¿No? Ante tanta liquidez, los activos reales ganan valor. En algún lado la gente tiene que, los inversionistas tienen que meter la plata, digamos, tienen que parquear el dinero en algún lado. Así es. Entonces, el punto central del nerviosismo reside en la curva del tesoro americana. A 10 años, esta tasa de interés de Estados Unidos, que hace más o menos unos 8 meses atrás estaba a niveles de 1.5, 1.6% anual, hoy en día está a niveles de 2.2% anual. Entonces, esta subida, especialmente en las últimas semanas, ha sido bastante vertiginosa y ha sorprendido a los mercados y ha generado un movimiento de liquidez, un ajuste de liquidez a nivel global favoreciendo el dólar. Y este ajuste de liquidez ha creado, digamos, 3 impactos. Uno, el más importante, es la devaluación de las monedas en países emergentes. El segundo es la subida de la tasa de interés de mediano y largo plazo en los países emergentes, que se ha materializado a través de caídas de bonos, incluyendo los bonos soberanos peruanos y los bonos corporativos en Perú. Y adicionalmente, la subida del dólar está generando una presión en los mercados de commodities, ¿no? Que ya venían un poco golpeados porque China ha estado mostrando señales de reducción en la tasa de crecimiento, ¿no? Se esperaba que estuviera creciendo vigorosamente en niveles de 8-9%, y las últimas cifras muestran que podría estar creciendo alrededor de 7%, lo cual, digamos, afecta a la demanda potencial de commodities en el mediano plazo, ¿no? De cierta forma, el hecho de que Estados Unidos haya, para rescatar su economía, obviamente, y cuidar que no exista desempleo en la economía, haya emitido dólares, ha afectado de cierta forma al mundo, ¿no? Porque Estados Unidos, lo que suceda con la economía americana le afecta definitivamente a todo el mundo. Pero ya se sabía inicialmente, o en realidad ya se sabía de hace varios meses, que eso estaba sucediendo y que en algún momento Estados Unidos iba a tener que ajustar. La pregunta era cuándo, la pregunta era si es que Estados Unidos iba a comenzar a ajustar o iba a parar la maquinita, digamos, en el momento en que viera que su economía ya estaba mejorando y que los índices de desempleo estaban mejorando, y eso iba a ocurrir en cualquier momento. Había otra pregunta, si iba a ser esto un parón rápido o iba a ser un parón, digamos, paulatino, suave, de forma tal que no sea algo muy drástico, el parón de la maquinita en todo caso. Si todos ya sabían eso, en teoría lo que entendería es que la gente que administra portafolios, o sea, la gente que tenía dinero por el exceso de liquidez y que invertía, por ejemplo, en bonos, ya sabía que en algún momento iba a haber ese reajuste. Y era, digamos, más o menos evidente que podría haber habido en ese momento unos precios un poco altos de los bonos, dado que el mundo no sabía dónde meter la plata y parte de esa plata se metió en bonos y eso presionó el precio de los bonos como de mercados emergentes como el nuestro. Entonces, ¿eso ya no estaba interiorizado acaso en los administradores de portafolio? Hace unos meses el consenso era de que esta situación iba a durar un buen tiempo, 2014, 2015. Lo sorprendente es que la economía americana ha mostrado signos de mucha fortaleza en los últimos meses y en las últimas semanas.
los mercados de bienes raíces han empezado a recuperarse, el crédito en la economía americana ha empezado a expandirse, y esto obviamente está generando el nerviosismo en todos los tenedores de bonos, porque la tasa de interés de 10 años ya subió, y la pregunta es si la Reserva Federal va a continuar agresiva en el tema de restringir la liquidez o va a continuar moderadamente. Mi impresión, y por lo que Ben Bernanke, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, ha venido haciendo, es que él prefiere siempre la moderación, lo cual es correcto, para evitar, digamos, grandes fluctuaciones en los mercados de capitales, que obviamente afectan la confianza y generan, pues, problemas serios en diferentes economías. Desde esa perspectiva, mi impresión es que la subida de tasas se va a dar, pero de manera gradual. El hecho de que muchos agentes hayan confiado en que esta situación se iba a mantener mucho tiempo ha creado más nerviosismo a estas alturas, y eso ha representado este reacomodo. Desde la perspectiva peruana, son 3 variables claves para sostener, digamos, el financiamiento del crecimiento, ¿no? Una devaluación más fuerte obviamente puede tener impactos en el sector financiero. Acordémonos que casi la mitad de los activos siguen dolarizados. La subida de las tasas de interés también podría afectar de alguna manera el crédito del sector privado, y la caída obviamente adicional en los commodities podría ser un problema también para las compañías mineras. Todos estos efectos en este momento, digamos, ya se han dado, y cabría ver si va a pasar en el futuro. ¿Dónde está el factor? Y todos los, digamos, las luces están apuntando a un solo elemento. ¿Va a haber una sorpresa en el crecimiento económico de Estados Unidos o no? ¿Qué quiere decir esto? La economía americana está creciendo ahorita alrededor de entre 2.5 y 3%, que es considerado una tasa de crecimiento razonable y que la Reserva Federal sería moderada. Pero si en los próximos 6 meses la economía americana muestra tasa de crecimiento de alrededor de 4,5, 5%, lo cual también es un escenario posible, aunque no tan importante en términos de probabilidad, entonces definitivamente la Reserva Federal tiene que tomar acción. Y eso va a implicar nuevas devaluaciones y va a implicar subidas de tasas a nivel global y posiblemente en los commodities. En esta situación habría que preguntarse cómo está Perú. ¿Estamos preparados para esto o no? La respuesta es que sí estamos preparados. El Banco Central tiene reservas por más de 65.000 millones de dólares, lo cual es un colchón muy importante. El sector financiero tiene mucha liquidez. De hecho, la liquidez en soles y en dólares es más que holgada, entre 2 y 3 veces. Y en lo que es la parte de morosidad, esta morosidad ha venido incrementándose en los últimos meses, de niveles de 1.5, 1.6 a niveles cercanos al 2%. Esta tendencia debería continuar porque en gran parte ha sido efecto denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que con el crecimiento económico, el boom de los créditos, los bancos estaban, digamos, creciendo en términos de créditos al ritmo de entre 15 y 25% anual en los últimos 5 años. Eso es insostenible en el mediano plazo. Y eso es porque había una base de cierta forma baja, ¿no? Es decir, había mucha gente que necesitaba crédito. Perú tiene un nivel de bancarización en términos de créditos y depósitos de alrededor de 32, 33%. Esto es muy bajo si consideramos Chile, por ejemplo, que está a niveles de 70%. Entonces todavía hay mucho espacio para crecer de manera fundamental. Sin embargo, es bien importante cómo el mercado va a reaccionar a estos cambios en las variables, porque dependemos del mundo, estamos integrados, y va a depender mucho del sector privado y va a depender mucho también del gobierno, en este caso particular del Banco Central, ¿no? La superintendencia ya en el pasado ha estado tomando algunas medidas a efectos de moderar un poco el riesgo crediticio vinculado a dólares, ¿no? De hecho, se puso incluso que las provisiones tuvieran que ver con un riesgo crediticio cambiario. Entonces, estos mecanismos son herramientas, digamos, que van a atenuar el impacto de la crisis internacional. En términos de lo que sería la subida de las tasas en el mercado peruano, debemos reconocer que estas son las más bajas en toda la historia de nuestro mercado. Entonces, definitivamente hemos tocado fondo. Tarde o temprano esto va a tender a subir. Pero esto no significa que sea traumático. Esperamos nosotros que sea de manera gradual. Si el reajuste en las tasas de interés y las divisas en Estados Unidos son significativas, entonces deberíamos nosotros esperar un contexto de mucha volatilidad, en la cual el dólar incluso podría subir y las tasas de interés para el sector corporativo en particular y para las emisiones de bonos tendrían a subir aún más. Pero vamos a analizar estas 3 cosas, estas 3 variables por partes, porque son importantes para que la gente nos termine de entender. Primero, tipo de cambio. Hay 2 escenarios: que Estados Unidos le vaya regularmente bien, y si le va regularmente bien, manteniendo un crecimiento alrededor de 3 puntos y pico,
probablemente no sea, digamos, no se pare la FED y fuertemente tome alguna decisión drástica, digamos, que sacuda la economía internacional. Con lo cual, bajo ese escenario, con un crecimiento de la economía americana moderado, esperaríamos un tipo de cambio que se mantenga a los niveles de 2.75, o estamos hablando de un tipo de cambio que en algún momento, hacia finales de año, podría, bajo de repente, digamos, un tema, efecto de diferencia de competitividad o productividad de países u otro efecto, podría eventualmente comenzar a bajar. Bajo ese escenario, estructuralmente la economía peruana va a tender a fortalecerse en el largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio debería tender a bajar a largo plazo. Porque en teoría la tasa de crecimiento peruana es mayor a la tasa de crecimiento, bueno, por lo menos en los próximos años es muy probable. Así es. Sin embargo, estas variables de ajustes van a dominar los siguientes 6 a 12 meses. Porque es un fenómeno global. Y es un fenómeno global que se está, digamos, ajustando de manera lenta, gradual. No es de un solo golpe, ¿no? Yo esperaría que en este escenario moderado, digamos, la tasa de cambio fluctúe entre los niveles actuales, ¿no? Entre 2.70 y 2.80 probablemente. En caso de que exista un ajuste más drástico, la volatilidad podría aumentar. Entonces podríamos estar hablando de niveles de 2.85, 2.90 inclusive, ¿no? Sin embargo, la tendencia a largo plazo sigue siendo de un fortalecimiento en el dólar. Pero es importante que los agentes económicos estén preparados para esta volatilidad en la tasa de cambio, ¿no? Lo mismo sucede en las tasas de interés, pero acá la tendencia, a pesar de ser más lenta, definitivamente no es a que las tasas de interés bajen. Lo que está pasando es a que a nivel global la recuperación de Estados Unidos y la recuperación del resto de economías nos va a llevar a un contexto en el cual las tasas de interés van a tener que estabilizarse en otro nivel, que no es el actual, que es relativamente bajo históricamente. Ahí el panorama en realidad es muchísimo más claro, ¿no? Es decir, hemos gozado de cierta forma de tasas de interés bastante bajas, inclusive los privados, grandes empresas, han salido a emitir bonos, o sea, se han financiado a tasas bastante bajas en los mercados de capitales internacionales. Eso sigue siendo, digamos, una gran ventaja, pero no es que esto vaya a mantenerse, digamos, durante toda la vida, a menos que en algún momento, pues, Perú sea un país de primer mundo donde efectivamente las tasas, digamos, las tasas de interés para los privados corporativos grandes sean relativamente bajas. Pero esto ahí, digamos, esto no es que suceda de la noche a la mañana, o sea, probablemente suban. Por ejemplo, la tasa de crecimiento en los créditos, en un contexto en el cual se pueden presentar esta situación, y en un contexto en el cual, digamos, los bancos han venido incorporando nuevos segmentos de la población, nuevos segmentos de empresas, las empresas que antes eran pequeñas ahora son medianas, le han estado aumentando las líneas, etcétera. Definitivamente va a llevar a una revisión por parte de los bancos de estas políticas, lo cual, como tú bien sabes, tiende a ser más lento los procesos de crédito. Entonces, las tasas de crecimiento altas que hemos experimentado en los años pasados, de más de 15% en el sector financiero, probablemente van a estar más en el orden del 10%, ¿no? Lo cual es más sano, es saludable, y hace que el sector financiero evalúe adecuadamente los créditos. Claro, crezca sólidamente en realidad, como debería ser, ¿no? Pero es importante igual que crezca, porque hay mucha, digamos, falta bastante inclusión financiera en el país. Y otra de las ventajas también es que la tasa de interés para el crédito de consumo, dado que está bastante alta, si suba 1 o 2% la tasa base de referencia, digamos, o las tasas, la curva, el impacto tampoco no es que sea, pues, escandaloso para la gente que toma créditos de consumo. Ya, si ya están alrededor de 36, subir a 37 o 38 tampoco no es que le vaya a hacer mucho efecto, ¿no? Así es, pero digamos los créditos en dólares, por ejemplo, o incluso los créditos a segmentos de la población nuevos, tienen que ser mirados con lupa a efectos de evitar problemas potenciales en el mediano plazo, ¿no? Todas las crisis financieras siempre se construyen cuando hay abundancia, cuando hay boom, ¿no? Entonces, hemos tenido este periodo de abundancia y probablemente lo mantengamos todavía en el mediano plazo con el crecimiento que tenemos y estamos atrayendo mucha inversión internacional. Sin embargo, hay que ser prudentes. Y yo creo que el sector financiero está en esa condición. Dentro de este contexto es que estamos celebrando justamente este día jueves, el 20 de junio, la tercera edición del Día de la Banca y Finanzas en el Perú. Varios bancos del sector financiero, microfinancieras, están participando con representantes de muy alto nivel, incluyendo los gerentes generales, gerentes de créditos, ¿no? Especialistas en banca de inversión, en banca corporativa, en microfinanzas, con el objeto de analizar
el futuro de la banca en el Perú, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocios, los riesgos que se están presentando, incluyendo las variables que estamos conversando, y adicionalmente también todo el tema de las regulaciones. Como usted sabe, las regulaciones en el sector financiero han estado introduciéndose por el lado de la transparencia, en el tema de las comisiones, pero también estamos pensando sobre Basilea III, que es un estándar que precisamente lo que está buscando es blindar a los sectores financieros a estas crisis que de cuando en cuando van sucediendo en el mercado global, ¿no? Pero de cierta forma ya ha hecho su trabajo, digamos, la banca peruana hacia ese sentido. En realidad digamos, la banca peruana ahora es relativamente sólida comparada con otras bancas a nivel mundial, y justamente por el hecho de que Basilea también se introdujo, ¿no? Así es. Tenemos la presencia de un keynote speaker que es Alberto Berme, uno de los peruanos más reconocidos en el sistema financiero global. Él es el presidente para Citi, el banco americano, digamos, para toda Europa, Medio Oriente y África. Entonces, dentro del ranking, digamos, de peruanos conocidos a nivel mundial, él está liderando este ranking. Él va a estar acá en Perú, y justamente uno de los temas que va a ver son los impactos de los mercados globales sobre la economía peruana, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de tenerlo acá en Perú. Él es peruano y obviamente vamos a de primera mano entender cuál es la situación en Europa, cuál es la situación en Estados Unidos, y tener más información respecto a los siguientes pasos para tomar buenas decisiones, ¿no? Así es. Yo creo que, a ver, no sé si es factible dar dos recomendaciones acá a los privados. La primera, que tiene que ver con el tema de la dolarización. En realidad, cuando hablamos de tipo de cambio, es en gran parte porque todavía nuestra economía en gran parte está dolarizada, y parte de esa dolarización proviene de las deudas del sector privado al sistema financiero, ¿no? Hay mucha deuda en dólares. Sería, digamos, saludable ir poco a poco migrando nuestro portafolio de deuda personal como empresas o como personas, si es que nuestros ingresos son en soles, a soles. Es correcto. De hecho, si uno no es un experto, un profesional en el mercado cambiario, uno no debería asumir riesgos cambiarios. Entonces, si uno tiene los ingresos en dólares, debería de tener, digamos, los ahorros y las deudas en dólares. Y si uno tiene los ingresos en soles, debería tener la deuda y los ahorros también en soles. Esto es un tema de cultura financiera. Lamentablemente tenemos el rezago de la hiperinflación en gran parte de la población, y esto es un factor de vulnerabilidad para el país, ¿no? Entonces, la dolarización ha venido disminuyendo de manera significativa, de niveles de 80% hace 10 años, ahora estamos a niveles cercanos al 50%. Eso es una noticia positiva. Sin embargo, es importante que la gente no se ponga nerviosa, que empiece a pensar con la razón y tome decisiones inteligentes. Si gana en soles, que se endeude en soles y que ahorre en soles, ¿no? Claro, porque antes se tomaba el dólar como un activo, digamos, que resguardaba el valor en el tiempo. En realidad, ahora no tiene mucho sentido hacer eso, entiendo, por los próximos años como estamos, ¿no? No, de hecho la economía peruana es completamente diferente a la economía de crisis con hiperinflación que tuvimos hace 20 años, y no es correcto, pues, asumir esas políticas conservadoras de esa época hiperinflacionaria en un contexto en el cual la economía peruana está sólida y tiene perspectivas de crecimiento a largo plazo, ¿no? Una segunda recomendación para tus comentarios. Los privados, dado que las tasas de interés para muchos de ellos han sido bajas, es importante, digamos, que miren el hecho de que no solamente por tener financiamiento barato van a poder o metan en cualquier proyecto el dinero, sino que hagan un verdadero análisis de largo plazo. Por supuesto. De hecho, una economía de crecimiento tiene un montón de proyectos atractivos. Y estas tasas de interés relativamente bajas han servido para atraer, pues, al sector corporativo a hacer emisiones históricamente altas. De hecho, muchas compañías, en lo que va de los últimos 2 años, han emitido, pues, el año pasado cerca de 5.000 millones de dólares, este año, en lo que va del año, cerca de 5.000 millones, y se espera que las emisiones continúen hasta completar alrededor de 9.000 millones en este año. Claro. Esos deudas en dólares se emiten en el mercado internacional a tasas de interés relativamente bajas. Si se decide hacer ese tipo de transacciones, se va a tener que coberturar el riesgo cambiario si la compañía está generando ingresos en soles. Entonces, el mercado de swaps da esas posibilidades. Pero lo cierto es que si las tasas de interés van a subir en el mediano y largo plazo, muchas empresas deberían de evaluar hoy la posibilidad de tomar endeudamiento si es que efectivamente tienen proyectos rentables y sostenibles con crecimiento esperado positivo, ¿no? Bien, muchas gracias por acompañarnos en Punto Económico, y bueno, para todas las personas interesadas en www.up.edu.p pueden encontrar mayor información también sobre el Día de la Banca y Finanzas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Sí, también puede llamar al 219-0101 para informarse sobre este evento.
Perfecto. Muchas gracias, Melvin, por venir al programa, y volvemos en la segunda parte del programa para hablar sobre el tema de la concesión de la central hidroeléctrica Santa Teresa 2. Volvemos.